Bueno, elección del próximo, o quien sea el reemplazo de Erasmo Pinilla en el Tribunal Electoral. Ya hay candidatos. Iván Donoso. Fernando, de hecho hay 4 candidatos que han dicho yo quiero ser magistrado del Tribunal Electoral. Ellos son Alfredo Juncá, Javier Ordinola, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harley James Mitchell, y el abogado Neftalí Jaén, que de hecho está con nosotros acá esta mañana. Se cumplen 20 años ya como magistrado del señor Erasmo Pinilla en este diciembre, y que ha dicho que va a ir por 10 más, o sea, serían 30 años. Neftalí, buenos días, bienvenido. ¿Qué piensas primero que todo de esa intención del magistrado Pinilla de querer ir por 10 años más? Saludos, Iván, buenos días a toda la teleaudiencia. Nada impide, de acuerdo a los requisitos de la Constitución Política, que el magistrado Erasmo Pinilla aspire a reelegirse. Nada lo impide. Sin embargo, ya lleva 20 años prácticamente que los cumple el próximo diciembre, destacándose como magistrado del Tribunal Electoral, lo cual consideramos que es suficiente, más que suficiente. ¿Pero tú no crees que deberían modificar eso, el término, los periodos de un magistrado y, y del Tribunal Electoral que vela por la democracia, por los torneos electorales, etcétera? Fíjese, y la democracia debe ser renovación, ¿no? Claro que sí. Antes de lo que se ha denominado como el regreso a la era democrática, es decir, antes de los años 90, a los magistrados los designaban por X periodo de años y no los reelegían. Sin embargo, una vez que llega la era democrática, el expresidente Guillermo Endara designa la famosa Corte de Lujo. Y cuando le toca hacer la renovación, Ernesto Pérez Valladares es el que da el primer paso en reelegir a un magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Y desde que ahí, algo contradictorio, entonces. Exacto, y desde ahí ha venido este tema de venir reeligiendo. Y sucedió con el magistrado Valdés Escoferi, que llega al Tribunal Electoral después de la invasión, por así mencionarlo, en el año 90, y vuelven y lo van reeligiendo sucesivamente, a tal punto que desde el año 90 hasta el actual está allí. Y en diciembre del 2014, el presidente Varela, que le toca al órgano ejecutivo designar un magistrado del Tribunal Electoral, lo reelige en el cargo por los próximos 10 años. O sea que al final, ¿con cuántos años va a terminar Escoferi en la Corte? Con 34, 35 años. Wow. Sí, yo irónicamente también he señalado pues que si vamos a seguir en esto, reeligiendo a los magistrados, específicamente el Tribunal Electoral, mejor ya que hagamos una ley y lo designemos ahí por 1000 años, porque parece que ellos son inmortales. ¿Cómo se podría cambiar esto? ¿En una ley en la Asamblea? Pudiera ser en un tema ya constitucional, porque los requisitos para ser magistrado del Tribunal Electoral son extensivos a los requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son los mismos requisitos. Estos magistrados ahora, bueno, por el momento son 4, no se sabe al final cuántos serían los candidatos. ¿Hay una fecha, un tope para anunciar la candidatura? Bueno, se ha mencionado unos 5 candidatos, incluyendo a mi persona, que estamos aspirando a reelegir, a que no se reelija el magistrado Erasmo Pinilla, pero hay que incluir al propio magistrado Pinilla. Ese será el 5º candidato. Entonces. Exactamente. Okay. La comisión de credenciales, tengo entendido que hoy o mañana más tardar, va a dar las pautas, la resolución en donde establece el mecanismo para presentar los papeles, que ya está establecido los requisitos en la Constitución Política. ¿Cuáles son esos requisitos para ser magistrado del Tribunal Electoral? Ser abogado en ejercicio, haber ejercido la profesión por más de 10 años, no haber sido condenado por delito doloso. Esos son los requisitos esenciales. Situación que ya experimentó la Corte Suprema de Justicia cuando designó al magistrado Araúz y fuimos y participamos de esa contienda en el año 2013. ¿Puedes estar inscrito en un partido político? Nada lo impide. Obviamente que al momento de que seas designado ya no puedes tener una afiliación política. Por decirte, sin no tomarlo personal, el magistrado Erasmo Pinilla, todo el mundo sabe, o bueno, muchas personas saben que él venía del partido PRD. Correcto. Entonces, en el año 94 que llega Valladares a la presidencia, Pérez Valladares y el equipo del PRD nombran al magistrado hoy Pinilla como secretario general de la Asamblea del año 94 al 96, y del 96 al 2006 es su primer periodo como
magistrado del Tribunal Electoral. Un gobierno PRD lo pone por 10 años. Se le vence el periodo en el año 2006 y está entonces en la presidencia de la República el expresidente Martín Torrijos y el PRD vuelve y lo nombra por 10 años más que se cumplen ahora en diciembre del año 2016. O sea que el PRD siempre le ha dado su palmadita ahí para que permanezca entonces. Claro que sí. Y eso, fíjate que eso hasta cierto punto debe ser aplaudido, porque si usted está militando en un partido, ya se vive en un partido política, entonces el partido tiene que acuerparte. Y eso en estricto tema político debe ser así. Fíjese, el caso de la bancada panameñista, con todo respeto se lo digo, si ellos van a aplaudir, a acuerpar al candidato Alfredo Junca, que tiene los requisitos y cumple para ser magistrado, eso no puede ser recriminado. ¿Está inscrito en el panameñismo? A mí no me consta, pero se supone que él llegó a la asamblea con el presidente José Luis Varela, conocido como Popi políticamente. Y si el panameñismo acuerpa a ese candidato, no hay nada que recriminar, porque son los candidatos o los funcionarios que han venido trabajando de la mano con ese partido. Claro, ahora, estos votos ahora hay que buscarlos dentro de la asamblea entre los diputados. Claro, para ser elegido magistrado. Esa es una situación bastante incómoda para los candidatos, porque es la misma situación que aplica con la escogencia para el defensor del pueblo, porque son designaciones que le corresponden por mandato constitucional al órgano legislativo. Entonces, muchos candidatos no tienen el acceso a los diputados y los diputados se manejan por fracciones parlamentarias, es decir, las bancadas. Y eso pues no es tan sencillo de poder abordar a un diputado y pedirle el voto. Y máxime si saben que uno tiene cierta corriente o cierta inclinación política. Las sesiones ordinarias terminan a finales de octubre, ¿no? El 31 de octubre por mandato constitucional. ¿Debería haber ya una elección para el 31 o quizás entonces irían a sesiones extraordinarias? Bueno, como sucedió con Sedalice y con Rousseau. Bien, yo soy del criterio que la Asamblea no puede ir a sesiones extraordinarias a escoger un funcionario que por mandato constitucional le compete al órgano legislativo escogerlo. Es decir, cuando se convoca a la Asamblea Nacional a las sesiones extraordinarias, es para temas específicos que el órgano ejecutivo tiene que designar. En aquel entonces que tú citas el ejemplo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, era una designación del órgano ejecutivo, no del legislativo. Y en esa misma línea... Eso hace la diferencia, entonces. Exacto. En esa misma línea que yo te he mencionado, el presidente de la Comisión de Credenciales, el diputado y abogado Jorge Rosas, ha manifestado que eso debe escogerse antes de que finalice este periodo del 31 de octubre. Neftalí, se nos está acabando el tiempo, pero tengo dos preguntas que necesito que me contestes rápidamente. Uno, ¿por qué quieres ser magistrado del Tribunal Electoral? Y dos, de llegar a ser, ¿es cierto que vas a donar el salario? Correcto. Yo vengo trabajando en temas electorales desde el año 2002, cuando participé en toda la elaboración de la ley electoral que nos iba a regir para el 2004. Posteriormente estuve en la conformación del partido Vanguardia Moral de la Patria. He gestionado en el Tribunal Electoral referente a los casos cuando hay pérdida de ciudadanía, cuando hay levantamiento de fueros. Trabajé en la ley también del año 2012 que nos rigió para las elecciones del 2014 y entre otros de los detalles que he estado trabajando en temas electorales hace más de 14 años. En cuanto al tema del salario, ustedes, apreciados televidentes, siempre han escuchado que los candidatos llegan y dicen que quieren servir a la patria y no servirse de ella. Bueno, servir a la patria es desprenderse del salario de magistrado del Tribunal Electoral. Y yo estaría anuente y comprometido a donarlo porque no lo necesito. Pero un magistrado necesita comer y pagar cuentas. Perfecto, para eso está el gasto de representación y eso es lo que hay que explicarle a la ciudadanía. Un magistrado en teoría gana $10,000. ¿Como salario? $10,000 como salario y gasto de representación. Todo. El salario son $6,000. Yo no necesito eso, ni aspiro a ser magistrado del Tribunal Electoral para cobrar semejante salario que para mí no es correcto, pero esa es mi opinión. Otros estarán motivados a ser magistrados por ese monto. Yo con el gasto de representación, $3,500, $4,000, es más que suficiente. Eso te lo respondo a tus dos preguntas y como dice que estamos contra el tiempo, tengo que hacer un saludo a todo el Círculo Cero de Betania que está en sintonía de esta entrevista. Muy bien, gracias. Neftalí Jaén, candidato a
magistrado del Tribunal Electoral, buena suerte y gracias por la visita esta mañana acá en Nexo. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Muy bien.